El objetivo es presentar un panorama general sobre el riesgo cardiovascular con el uso de anticonceptivos y me tomaré los 20 minutos correspondientes. Como ustedes saben, este es los anticonceptivos que dieron pauta a que la mujer pueda tener un control de la natalidad muy adecuado, y aún a pesar de eso las metas están abajo. Tenemos el Enovid y el Anoblar, lanzados en 1960 y 61, y esta es la primera acta de defunción de que se tiene conocimiento, justo con Enovid, como ven ahí, y que es una mujer de 26 años. Entonces, ¿qué factores de riesgo tienen? Pues existen factores de riesgo leves, moderados y severos, que se les da una puntuación, y ahí yo he marcado con 2 específicamente el dato para lo que se refiere al uso de estrógenos y tromboembolismo. Sin embargo, vean ustedes cómo el impacto en el peso corporal, y van a ver cómo también en la edad tienen un desarrollo para la posibilidad de presentar trombosis. Estos son los datos de México. Vean ustedes la gran cantidad, somos una población de gordos, como digo yo, y la obesidad, el impacto que tiene. Si me voy a permitir, dado que pues estamos todos de este lado, señalar, vean en mujeres adolescentes y en mujeres adultas, y tiene un periodo que está sumado hasta el 2006, de tal manera que el sobrepeso y la obesidad está relacionado más o menos en mujeres después de la adolescencia, vamos a decir, y en la transición a la menopausia, casi un 73%, lo cual es muy relevante. Sin embargo, no hay que perder de vista que el impacto que tiene un embarazo produce mayor desarrollo de trombosis. Y aquí tienen los datos de la guía de práctica clínica de NICE del 2019, y no hay que perder de vista el puerperio. El puerperio es uno de los mayores desencadenantes de trombosis, de ahí que la sugerencia más que nada es vigilar a la mujer después de que tiene una cesárea, un parto o inclusive un aborto. Vean los mecanismos. Aquí voy a hablar en secuencia de los mecanismos que se dan tanto a nivel estrogénico como a nivel de progesteronas. Entonces, en el mecanismo de los estrógenos, estos son los cambios. El efecto del estrógeno en las plaquetas, que depende básicamente de la dosis y del tiempo. De ahí que desde hace muchos años sabemos que lo corresponde a dosis. Se bajaron las dosis, por ejemplo, de etinilestradiol de 50 a 30, de hecho en México está prohibido por la norma mexicana de planificación familiar, y cómo tiene impacto en diferentes situaciones. Aquí en esta diapositiva que ustedes van a ver en una secuencia a continuación, los triángulos hacia arriba es de aumento y los triángulos rojos de alarma es que disminuye. Ven el impacto que tiene en la proteína S, en la proteína C, o cómo hay cambios en la antitrombina y en el factor de von Willebrand particularmente. Si yo cambio y le doy secuencia a esto, podremos ver entonces la cascada de coagulación, y sabemos que el estrógeno incrementa los niveles plasmáticos de los factores 2, 7, 8, 10 y el fibrinógeno, y como ya mencioné, disminuye de manera relevante el factor 5. ¿Cuáles son las vías anticoagulantes? Bueno, pues tienen varias, pero ahí generalmente las vías anticoagulantes se ven inhibidas por anticonceptivos hormonales combinados, particularmente la antitrombina, y tienen un decremento en la proteína S. Y desde el punto de vista de la fibrinólisis, el estrógeno en un anticonceptivo disminuye el inhibidor del activador del plasminógeno, que vemos en la parte inferior de la diapositiva. Este se ve totalmente disminuido y aumenta el factor del plasminógeno tisular. De tal manera que si hacemos un análisis en este trabajo de Fran Stanzi, que es que si todas las combinaciones tienen el mismo riesgo, y la respuesta definitivamente es que no. Cada combinación tiene un riesgo diferente. De ahí que valerato de estradiol y estradiol tienen un menor impacto que etinilestradiol sobre la síntesis de proteínas y sobre la globulina transportadora de hormonas sexuales. Pero también vale la pena decir que de acuerdo al tipo de progestina, entre más androgénica sea, tiene un mayor impacto en la coagulación que aquellas que contienen levonorgestrel.
Y aquí tienen justo el cambio, ¿no? Lo que vale la pena, y ayer justo presenté también esta diapositiva, es como el impacto en los factores de coagulación con estradiol y valerato de estradiol prácticamente es nulo, mientras que con etinilestradiol es más pronunciado. Y evidentemente, un poco lo que se ha pensado es que la asociación en relación a la globulina transportadora de hormonas sexuales quizá tiene un impacto mayor en la coagulación. Desde el punto de vista de los factores inflamatorios, pues vale la pena recordar los efectos que tienen los estrógenos. Y aquí sabemos que sobre todo hemos hablado de las características que tienen a nivel del endotelio con la liberación del factor de liberación del óxido nítrico y que hace que el endotelio se active a través de la vía de la norepinefrina y se produzca vasodilatación. Y algunos otros cambios, como ven en este trabajo de la publicación de la doctora Roberta Díaz Brinton, que trabaja en la Universidad de Arizona. Entonces, generalmente, si hacemos un análisis, tendrías una molécula que no tiene estrógeno y una molécula con estrógeno, lo que va a hacer que se active la proteína C de manera activada y que tiene que ver específicamente con lo que ya mencionaba antes, con este factor 5. Por eso es que pretendía llevarlos un poco de la mano hacia este campo. Y como sin estrógeno se disminuye el riesgo. ¿Qué pasa con el progestágeno? Bueno, pues la manera de aterrizarlo de mejor manera es este trabajo. Este es el estudio ESTER del grupo de Francia, y donde pueden observar cómo con estrógenos, estos son transdérmicos y por vía oral, el estrógeno por vía oral demuestra que tiene un mayor impacto a nivel de trombosis y que, por ejemplo, en este trabajo, cuando usas progesterona micronizada, hay un menor impacto. Esto lo presento como base para poder hacer el análisis posterior. No quiere decir que la progesterona micronizada disminuya el impacto de la trombosis, porque así se puede identificar en la diapositiva. Simplemente es un cálculo estadístico donde el factor de riesgo es menor a la unidad. Y si hacemos otro análisis, pues aquí tienen la serie tal vez más grande publicada, que es de Odd-Lidegard, y en el punto de corte, en la barra en azul claro, es el riesgo que tiene cualquier paciente que no tiene tratamiento, y aquí estamos evidentemente hablando de pacientes en general, probablemente pacientes sin obesidad y con un rango de edad en etapa reproductiva. Recordemos que la edad por sí sola es un factor de riesgo para el incremento de trombosis. De tal manera que en la línea punteada, pues a donde quiero llevarlos es al terreno de los anticonceptivos que son de solo progestinas, que tienen un impacto similar a la mujer que no toma anticonceptivos, mientras que la parte estrogénica, con diferentes combinaciones, dependiendo del tipo de molécula, como ya comenté, y de la dosis, dependerá el factor de riesgo de trombosis venosa por 10,000 mujeres año. Este trabajo me parece sumamente relevante y es cuáles son los factores que inciden particularmente en el riesgo. Vean cómo hago énfasis en que los anticonceptivos hormonales combinados incrementan el riesgo de trombosis. Sin embargo, vale la pena, y no lo he subrayado en color rojo, pero el factor de riesgo se da solo durante el primer año. De tal manera que cuando tienes una mujer que ya lleva 2, 3 o 4 años, lo ideal es no suspenderle el anticonceptivo si es que ella quiere todavía un método de planificación familiar que le evite el embarazo. Desde luego hay una fuerte relación con los factores hereditarios, pero no es una relación de costo-beneficio, como se llaman, o de farmacoeconomía. De ahí que no hacemos screening para factor de Leiden, como para decir a esta mujer sí le doy tratamiento hormonal o no le doy. Recuerden que el factor de Leiden, el factor 5, es uno de los factores que más desarrolla trombosis. Afortunadamente en la población americana es bajo. Esto se desarrolló por primera vez en la población de Leiden en Holanda, por eso se llama así el factor. Y nuevamente en la parte última de la diapositiva, en color rojo, resalto que las moléculas de solo progestina
no se han incrementado con riesgo de tromboembolismo. Así pues, ya dando unidos los dos conceptos, es decir, los cambios a nivel estrogénico que ya presenté, cada una de las vías por la cual cambia el metabolismo homeostáticos por efecto estrogénico, y la parte que tiene implicada una progestina en este caso, cuando tú ya los unes, y qué es lo que nos tiene básicamente aquí en esta mañana, tal vez la primera relación que se tiene de esto ya de manera más seria es que en 1995 en el Reino Unido se da la alerta de mayor riesgo de trombosis por el uso de progestinas de tercera generación, como son el gestodeno, el desogestrel y el norgestimato. Y esta alerta se publicó el 18 de octubre, alertando al uso de este tipo de progestinas, lo cual dio un revuelo a nivel mundial y generalmente todos los prescriptores de anticoncepción y particularmente el ginecólogo trató de migrar hacia otras moléculas. La cosa ha cambiado. Nuevamente aquí le destaco que los anticonceptivos de tercera y cuarta generación tienen una estrogenicidad hepática mayor que las de segunda generación, es decir, en este caso que levonorgestrel. Estos son los trabajos del grupo de David Archer para el comparativo del uso de drospirenona en la presentación de 24/4, y en estos trabajos se incluyeron pacientes con riesgo. Vean ustedes yendo de arriba hacia abajo, la evidencia predisponente para enfermedad cardiovascular, pues fue un porcentaje bajo, sobre todo en este estudio de Thomas Kimble. La historia familiar de tromboembolismo también es un porcentaje bajo, pero lo que vemos habitualmente en la consulta, sobre todo en el grupo de México, para lo cual es relevante, seguramente para otras poblaciones de América Latina, es el impacto que tiene el índice de masa corporal y que fue graficado aquí, y que todos estos factores de riesgo representaron cerca del 42% del total de las pacientes incluidas. Lo mismo que en el estudio del doctor Palacios y evidentemente en el estudio publicado inicialmente, el que se conoce como 301, de David Archer, donde se incluyeron también un buen porcentaje de pacientes que tienen un punto de corte mayor y que el punto de corte es la edad de 35 años. Es decir, la mujer que tiene 35 años y que empezaría la transición a la menopausia, evidentemente tienen un mayor impacto cuando tú das moléculas combinadas de estrógeno más una progestina. Ya hablando de la enfermedad tromboembólica en general, tenemos que recordar que tenemos de dos tipos, porque cuando tú hablas de trombosis, muchas veces no se separa, no haces el corte, y aquí tienes que tenerlo bien identificado. La enfermedad tromboembólica venosa es solamente la embolia pulmonar y la trombosis venosa comortal. Y la enfermedad de tromboembolismo arterial es el infarto al miocardio y el accidente vascular cerebral. Valga la pena adelantarme por cuestiones de tiempo, tratando de ser puntual, que el tromboembolismo arterial en mujeres usuarias de anticoncepción prácticamente es nulo. O sea, la relación es de 1.01, 1.07, en el mayor de los casos 1.1. No se da, no hay asociación prácticamente entre infarto o accidente vascular cerebral. Y de hecho en la literatura accidente vascular de tipo hemorrágico no hay. Los casos que hay son de isquemia. Lo mismo que aplica para la terapia hormonal. Entonces, con esto iré primero a la parte amarilla, que es la parte que más nos interesa y que evidentemente hay diferentes trabajos para darle solidez. Vean ustedes, este es publicado en la revista Verde del Colegio Americano, y podemos observar cómo en el punto de corte todos los anticonceptivos, cualquiera del que tú hables combinado,
pues evidente tienen un mayor riesgo de trombosis. Eso ya lo sabemos y está publicado y justo también cuando tú hablas de terapia hormonal es de la misma manera. Lo más relevante desde el punto de vista terapia hormonal para compararlo es justo el riesgo de trombosis. Doctoras, ¿por qué no se vienen acá, por favor? Y después ya se cambian porque estoy señalando de este lado y me parece que sería más práctico, perdón. Muchas gracias. Luego vean lo que yo les decía, el riesgo solamente es el primer año. Entonces, por lo menos en mi país, en las unidades de medicina general, que son las de primero y a veces de segundo contacto, es muy frecuente que el médico general le diga a la paciente, ya no tomes anticonceptivos porque ya llevas 2 o 3 años y te estás intoxicando. Digo, es un concepto muy mexicano, quizá aquí no pase ni pase en otro país, pero pues los anticonceptivos no producen intoxicación. Y parte de ello es esto, vean cómo el riesgo prácticamente es en el tercer mes. O sea, si una mujer le va bien después del tercer o cuarto ciclo, pues generalmente el riesgo se aplana, no vas a tener mayor. De ahí que si tienes una molécula, cualquiera que ésta sea, y la paciente está bien, no se la cambies. Tal vez puedes migrar hacia otra más adelante, a un dispositivo, dependiendo de otros factores agregados. Entonces, ¿tienen todas las combinaciones el mismo riesgo? La respuesta es que no. Ya comenté en relación a si es con gestodeno, con desogestrel, por ejemplo, que tienen un mayor impacto o las de otro tipo. Y vean aquí los riesgos absolutos, por ejemplo, con moléculas con drospirenona, macetinilestradiol, desogestrel, gestodeno y ciproterona, que es más alto, por ejemplo, que con dienogest, clormadinona o levonorgestrel. Y aquí tienen una gráfica de la guía de práctica clínica de Reino Unido y vuelvo a resaltar nuevamente el por qué el embarazo pues es un factor mayor de riesgo. De ahí que si una mujer no quiere embarazarse, pues tenemos que cuidarla en ese sentido. Y aquí no está tomado de la guía, dado que esta guía no tiene información sobre dienogés y acetato de no-megestrol. Esta es una diapositiva armada por su servidor, pero es similar al levonorgestrel y que podemos compararlos en diferentes estudios. Este es el estudio tal vez más relevante, es el INAS Score. El INAS Score es un estudio que se llama de la vida real y aunque fue pagado por Bayer, no quiere decir que el autor en este caso se preste como para modificar o hacer cambios. Y son estudios pues que solo puede pagar la industria farmacéutica, como yo les digo en mi país. Este estudio no lo puede pagar la 4T. La 4T es el gobierno que está actualmente en México gobernando. O sea, nunca van a hacer un estudio de este tipo y entonces tienen que ser pagados por la industria. Entonces vean, por ejemplo, dienogés con valerato de estradiol tiene un menor impacto, inclusive de acuerdo a este estudio, que el levonorgestrel, que es la molécula de referencia. Y aquí tienen los dos estudios tal vez más recientes, el INAS Score y este estudio que se llama el Pro Estradiol Study, donde tienen una casuística muy grande los dos, 50,000 pacientes y más de 100,000 mujeres, y las conclusiones son pues que son muy evidentes, muy comparados a asociaciones con levonorgestrel. En la trombosis arterial, ya para terminar, pues no voy a hacer mucho énfasis, simplemente mencionar que los anticonceptivos de solo progestina, como ya destaqué, no tienen ese impacto. Y vean, en accidente vascular cerebral isquémico y uso de anticonceptivos, sobre todo, el riesgo es más por edad. Vean cómo en el grupo etario de un grupo de adolescentes hasta una mujer de 29 años, pues tiene un menor impacto. Vean, 1.3 en la razón de momios, mientras que si le aumentas la edad, pues esto va generando, ¿no? Vean, las mujeres ya en la transición, en la menopausia, pues tienen un riesgo mucho más elevado. Y de ahí podríamos decir lo mismo, el accidente vascular de tipo isquémico en usuarias contra no usuarias, nuevamente sin mayor impacto, y algunos otros datos, por ejemplo, este de riesgo de trombosis, infarto, con el uso de anticonceptivos como moléculas
de menor dosis, como 20 microgramos de etinilestradiol, tienen menor impacto que si usas 30. En México no hay de 40 y la única que hay es de 35, que es con acetato de ciproterona y que realmente casi estaría enfocado a síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Un poco sobre lo mismo ya para realmente concluir. Nuevamente el estudio LAS, este es para trombosis arterial, por eso cambia con el otro. Y finalmente no olvidar que siempre basarte en los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Estos son los últimos. En algún momento la Sociedad Española de Contracepción mencionó el uso de primera elección de métodos de solo progestina, pero realmente eso ha cambiado. Hay un estudio del grupo de trabajo de Iñaki Lete en el cual se ve que el estrógeno produce protección aún en la mujer que tiene COVID. De las revisiones de farmacología del grupo brasileño, asegurar el uso adecuado de anticoncepción en riesgo de COVID. Y mis conclusiones son entonces que no prescribir anticonceptivos hormonales combinados en mujeres con riesgo de trombosis. Algunos estudios caso control han concluido que el riesgo de tromboembolismo es mayor cuando se utilizan estrógenos asociados a progestinas de tercera y cuarta generación. El uso de anticonceptivos se asocia a un riesgo mayor que al no uso, pero la diferencia en riesgo absoluto es pequeña y mucho menor que la de un embarazo. La incidencia de eventos cardiovasculares adversos en mujeres en edad reproductiva es baja, tanto si usan como si no usan anticonceptivos. Y recordar los factores de riesgo, el tabaco, la obesidad, que son los puntos de corte más importantes. Los anticonceptivos de solo progestina no se asocian con aumento de tromboembolismo venoso ni arterial y es importante considerar los diferentes beneficios anticonceptivos cuando te apegas a las recomendaciones de los criterios de elegibilidad médica. Y como escribió este hombre, un error cometido 2 veces, pues es una lección, con el mensaje de que la selección del anticonceptivo debe ser muy adecuada. Muchísimas gracias por su atención.